siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Las 9 en punto, la temperatura en Buenos Aires 22 grados 5 décimas. Este breve comentario va a cerrar con una conversación que me imagino será muy interesante después de haber escuchado recién al jefe de gabinete, que me parece que va a ser imperdible. Bueno, el día se divide en dos. Hay un capítulo económico muy extenso y un asunto en particular sobre el que voy a hacer un comentario en este momento. Ayer aquí en Radio Mitre a las 10 y pico de la mañana, Jorge Lanata puso al aire una grabación de carácter judicial, una grabación que efectivamente fue hecha por la justicia, en donde dos personas conversaban respecto de cómo lavar guita para Lázaro Báez. Me refiero a un señor, el Mudo no sé cuánto, y un personaje, el Mudo Pena, investigado por la justicia, y al hermano de quien se supone es hoy en día la ministra de Seguridad en la Argentina, la señora María Cecilia Rodríguez. Y digo se supone porque desde que fue designada ministra de Seguridad nunca tuvimos ninguna noticia vinculada con ella, ¿no? Ni buena, ni mala, ni ninguna, ¿no es cierto? Lo importante de la grabación esta que ya la pasamos temprano, ustedes la conocen, digamos, esta gente conversa sobre una supuesta oferta del tal Lázaro Báez para que unos tipos la venguita, digamos, emitiendo facturas truchas. Repito, lo importante no es ya el caso en sí, sino el hecho de que el fiscal del caso fue desplazado por el gobierno, por la señora Alejandra Gil Carbó, que es la jefa de los fiscales, con argumentos obviamente completamente espurios, y la justicia frente a eso no ha hecho nada. Entonces a mí me da la impresión de que no tenemos que responsabilizar de todo al gobierno, sino que también hay responsables de estos problemas que están fuera del gobierno. El hecho de que el fiscal Campagnoli haya sido desplazado de esta causa del modo que ha sido desplazado es algo absoluta y completamente vergonzoso. No vi ningún énfasis de parte del jefe de gabinete en subrayar con su dedo de acusador de antipatriotas, digamos, a esta clase de maniobras, donde finalmente la justicia argentina, en términos generales, ha quedado en silencio frente a semejante caso. Es decir, el fiscal que está investigando el tema lo rajaron al demonio en un episodio que es más importante que el tema que le investigaban. El tema puede ir por un lado para el otro, se investiga nada, lo que sea, pero evidentemente el desplazamiento de compañero que está sin resolver es un asunto muy grave, muy grave, que frente al cual la justicia argentina y en general la dirigencia general, la dirigencia política, hasta inclusive la oposición, ha hecho un absoluto silencio. Bueno, en cuanto a la agenda económica del día, obviamente la nota la acaba de dar el jefe de gabinete, pero a ver, hagamos un breve repaso. Ayer se vendieron, estamos en este nivel de chiquitaje, ¿no? A ver, los diarios ponen en tapa cuántos dólares compra la gente en las colas de los bancos. Ayer 12 millones de dólares en un total de creo que 22.000 operaciones, de un total un poco más grande de 63.000 operaciones aprobadas por la AFIP, que representa 77 millones de dólares. Es decir, una estupidez total, digamos, de gente que compra a $300, y que eso la tapa los diarios, ¿no es cierto? Para un país que tiene $7 diferentes, depende para qué se lo use, si para viajar, si para comprar, si para invertir, si para vender, si para exportar, y si contamos los dólares para exportar son más de $7. Pero que tiene un banco central, y esto es mucho más importante, y no es tapa hoy de ningún diario, que perdió durante el mes de enero casi 2.000 millones de dólares. Duplicando el nivel de pérdida de reservas en respecto a los últimos meses, que venían perdiendo como 1.000, ahora pierde como 2.000, ¿no? Bueno, eso bueno. Por el otro lado, entramos ya en el comportamiento cuasi policial para controlar estas cosas, porque la Comisión Nacional de Valores ya empieza a pedir a partir de hoy nombres y apellidos de personas que hagan transacciones entre privados, cosa que por supuesto nadie le da pelota, porque obviamente eso lo hace muy poca gente. Pero entramos en una situación donde la Comisión de Valores empieza a ver quién compra y quién vende acciones y bonos en la Argentina. A ver, ¿no? En una actitud completamente policial para manejar el desaguisado económico de la Argentina, digamos. O sea, ¿qué pretende conseguir con esto? Confianza. Bueno, después tenemos al Banco Central, que trata, por lo menos por lo que leo esta mañana, de ponerle esto un poco de paños fríos. Me parece que se queda corto. Hoy el propio José Luis Esper, que es un tipo muy crítico, elogió en algún sentido la actitud del central de retirar pesos, de subir tasas para compensar este desastre. Pero tenemos otra vez la preocupación, y esta vuelta fue Mario Blecher el que lo dijo, de los depósitos en los bancos.
Ya se fueron 20.000 millones de pesos de los bancos. Entonces, hoy Mario Blecher dice, guarda, puede haber una corrida contra el peso. Sí. Cuando ocurra, el jefe de gabinete va a decir que los ahorristas son antipatrióticos por cuidarse de la inflación y de la devaluación. Bueno, y aquí llega el tema de los precios, que viene obviamente, a ver, estamos con un nivel de aumento, según la Nación de esta mañana, de 5.6% en el costo de vida de las últimas 4 semanas. Un dato escalofriante. Ya hay compañías petroleras que están subiendo las naftas. Hoy de Petrobras están subiendo 13%, en los próximos días lo harán seguramente las demás, porque por supuesto el negocio del combustible está completamente ligado a la cuestión del dólar. Desde ayer o antes de ayer, el ministro de Economía y el secretario Augusto Costa están llamando a los empresarios y a las cadenas de valor, como se las llama ahora, para que le entreguen al gobierno pendrives, disquetes y otro tipo de procedimientos con toda la cadena de cada uno de los costos, y a partir de allí los equipos van a ir a ver cada uno de los costos, y finalmente tenemos a la CGT, y esta mañana ha sido muy elocuente aquí el señor Roberto Fernández de la UTA, planteando que esto, así como va, requiere de aumentos salariales inmediatos. Lo del jefe de gabinete de esta mañana ha sido una aceleración hacia el impacto contra la pared, ¿no es cierto? Porque claro, el jefe de gabinete ha dicho que los empresarios que suben precios son directamente los antipatriotas. De ahí a perseguirlos penalmente debe faltar bastante poco, porque un tipo que es un antipatriota, me imagino que habrá que denunciarlo, ¿no es cierto? Sí. Escuchamos lo que dijo hace un rato el jefe de gabinete en esta especie de conferencia de prensa que otorga todas las mañanas. Lo que no cabe la menor duda, y lo sabe cada consumidor que me está escuchando en Argentina y cada trabajador, es que la conducta especulativa de muchos empresarios y comerciantes en Argentina, la verdad es que da vergüenza por la actitud antipatriótica que tienen. Bueno, muy bien. Estamos claros que el gobierno sostiene, si se lo cree o no, vayan a saber, que los aumentos de precios no son consecuencia de la política monetaria y fiscal y cambiaria de la Argentina, sino que corresponde a una actitud antipatriótica, política, e inclusive desestabilizadora de parte de empresarios y comerciantes que suben los precios justamente para perjudicar a la gente, que como le va tan bien a la gente y ha visto incrementado sus ingresos de modo significativo, esta gente se aprovecha del bienestar argentino para quitarle a la pobre gente la mejora en su calidad de vida. Es un argumento que no resiste el análisis de 2 chicos de 5 años, pero es lo que el gobierno supone. Me preocupan las consecuencias, porque ciertamente si ustedes miran lo que está pasando en Venezuela es bastante parecido, ¿no? Es decir, hay una situación complicada de inflación, hay una situación complicada del manejo general del tipo de cambio y demás, y frente a la complicación el gobierno resuelve perseguir a los empresarios. En este caso dijo Capitanich, hasta con los sindicalistas de la UOCRA, sí, que convengamos son unos tipos que por lo general se agarran a trompadas e inclusive a tiros más o menos una vez por mes promedio en diversos lugares en la Argentina. Frente a esto me parece muy interesante escuchar un rato a Diego Giacomini. A ver, ¿quién es Diego Giacomini? Yo me enteré de este libro el fin de semana pasado, leyendo el diario Perfil, que publicó un artículo llamado Acorralados por el fantasma del Rodrigazo. Este artículo está extractado de un libro que se llama Política Económica Contrarreloj, que firman 3 economistas: Javier Milei, Federico Ferrelli y justamente Diego Giacomini. Diego Giacomini es un economista especialista en temas monetarios, en inflación, en tipo de cambio y en política monetaria, y vamos a preguntarle, obviamente, por qué pasa lo que está pasando con los precios y si la reacción adecuada es la de la persecución policial y física de las empresas, ¿no? Porque me parece que vamos a un esquema en donde, a ver, va a ir la UOCRA a un corralón, a ver, tráeme los precios, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, Diego, qué gusto conocerte. Buen día. Marcelo Cobardi habla. Buen día, Marcelo, ¿cómo andas? ¿Cómo va eso? Hola. Hola, buen día, digo, ¿cómo va eso? ¿Bien? Bien, mejor que la economía. Bueno,
Yo me quedé muy impresionado leyendo, lo comenté el lunes acá, el artículo Acorralados por el fantasma de Lola Gasso. Sí. Y quiero que nos des un punto de vista, y acá estamos para escucharte, respecto de por qué demonios suben los precios y cuál debería ser el comportamiento de un país sensato que resuelve tratar de arreglar el problema. Mira, el tema es complicadísimo, o sea, la situación económica es complicadísima. Entenderlo es sencillo. El problema de la economía argentina está muy bien explicado en el libro. El libro, la gente se empieza a dar cuenta ahora, el libro fue escrito en noviembre y en diciembre. El libro plantea que Argentina ya está enfrentando lo que los economistas llamamos crisis cambiaria, ¿no? Las crisis cambiarias se disparan, esto lo muestra la teoría económica, cuando un gobierno intenta mantener un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio cuasi fijo, o sea, con devaluaciones muy pequeñas, en un marco donde mantiene permanentemente déficit fiscal creciente, que es financiado con emisión monetaria cada vez más grande. La teoría económica muestra muy claramente que eso conduce a un ataque contra las reservas y una pérdida sistemática de reservas del Banco Central. Esto no es nuevo, esto viene pasando hace mucho tiempo, concretamente la realidad da origen al libro, porque si nosotros miramos, en 2013 se perdieron 12.600 millones de reservas. Al mismo tiempo la inflación aumentó 5 puntos porcentuales, de 25 a 30. Paralelamente, ¿qué pasó con el tipo de cambio? Se depreció a un 35% anual. Y al mismo tiempo el déficit fiscal llegó a 4.7 del PBI. En el 2004 teníamos un superávit de 2.5, o sea, 7 puntos se destrozó el resultado fiscal, ¿no? Y el señoriaje, o sea, la emisión monetaria que hizo el Banco Central para asistir al Tesoro, fueron también 4.5% del PBI, 115.000 millones. O sea, claramente, todo lo que pasaba en 2013 ya mostraba que Argentina enfrentaba una crisis cambiaria. Dejame un segundo para atrás, Diego. Sí. Vos dijiste que en 2013 perdimos de reservas 12.000 millones. 12.600, y desde que se puso el cepo, 16.000. Claro. ¿No? Porque vos fíjate que en enero hemos perdido casi 2.000, así que se ha duplicado la tasa de caída de reservas. Es más, perdimos 2.000 con una devaluación de un día del 20%, que si la anualizás da más del 70%, ¿no? Al mismo tiempo, con un salto de la inflación. Vos estabas hablando recién que la inflación, dicen que nadie sabe cuánto es la inflación en Argentina, pero dicen que en enero es el 5%. Canasta básica, 5.6. Bueno, un dato interesante es que si la inflación es el 3%, los 12 meses del año, los 12 meses, la inflación es el 42%. Claro. Anual. Entonces, el tema es, estamos enfrentando una crisis cambiaria. Bueno, las reservas caen. El problema es que cuando uno dice, ¿por qué caen las reservas? Simplemente porque el déficit fiscal es financiado con reservas. O sea, el monto del déficit fiscal es el equivalente a la caída de reservas, o viceversa. Las reservas caen para financiar el déficit fiscal. Porque la madre de todos los problemas es lo que en difícil los economistas decimos dominancia fiscal. ¿Qué es la dominancia fiscal? Justamente es tener permanentemente déficit fiscal creciente y financiarlo, pagarlo con la maquinita, emitiendo pesos. Mientras que eso no se corrija, el problema no se soluciona. Y el tema es que cuanto más se tarde en corregirlo, el problema se agranda. Es como una bola de nieve que va cayendo por una ladera de montaña con nieve, que cada vez no solamente se hace más grande, se hace más veloz.
es una cuestión de la física, bola más grande, cae más rápido. Pero obvio. Vos me mencionabas a Capitanich, etcétera. Que a ver, él responde con un argumento patriótico a un problema técnico, ¿no es cierto? Él dice, bueno, finalmente los precios suben como consecuencia del comportamiento antipatriótico de los empresarios, ¿no es cierto? Especuladores y destituyentes, ¿no es cierto? Pero claro, lo que detrás es un problema técnico. Mira, justamente das en el clave. Yo soy economista, soy muy técnico, y en el libro tratamos de medir, cuantificar y estimar todo. En el anexo 2, que es el último, que es muy áspero, es para economistas, pero el concepto es lo importante, está estimado, demostrado econométricamente que lo que el gobierno llama ataque, lo que el gobierno llama especuladores, etcétera, etcétera, ¿no? En el anexo está demostrado que la gente deja de poner plata en Argentina y luego empieza a sacar plata de Argentina, ya sean extranjeros o residentes, porque las reservas caen, porque el déficit fiscal aumenta. Y no es al revés, ¿no? Que porque la gente saca plata aumenta el déficit fiscal y caen las reservas. Eso está demostrado en el libro. Sí, bueno, no hay nada más complicado que confundir causa con consecuencia, ¿no es cierto? Pero acá, claro. Exacto, pero acá es un tema. Yo tengo 42 años, yo fui al Nacional Buenos Aires, fui a la UBA, o sea, fui compañero de toda mi vida del señor ministro de Economía. No, entonces, basándome en las palabras de Capitanich, yo creo que acá hay un tema dogmático, ¿no?, que impide que se resuelva en forma correcta lo técnico. ¿Qué quiero decir? El tema de los precios, vos mencionabas. La teoría económica demuestra que los precios no se fijan en función de sus costos de producción. No, sino de su demanda. ¿Qué quiere decir? Claro. A ver, por ejemplo, si yo voy a comprar un libro, el precio de ese libro no es el costo de producción de ese libro más un margen razonable que nadie sabe cuál sería, y eso da lugar al precio final del libro. No, el precio final del libro es el precio que la gente está dispuesto a pagar. Vos sabés que tuve oportunidad de discutir este tema en privado y fueron discusiones muy interesantes con Guillermo Moreno. Me tocó conversar con él un par de veces sobre el tema. Sí. Y tuvimos una discusión sobre este punto en alguna vez que almorzamos juntos hace unos cuantos años, porque él obviamente creía a rajatabla, digamos, que un precio era el resultado de un conjunto de costos y de un margen de ganancia, y que por lo tanto los precios eran fácilmente controlables y no controlaban los costos, ¿no es cierto? Yo traté de convencerlo de que me parecía que eso era viejo, pero no tuve éxito, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, tal cual, eso, yo percibo en la conducción económica una visión keynesiana arcaica, o sea, keynesiana modelo Forté de 1936, que ignora todas las contribuciones económicas que han tenido lugar al devenir del siglo XX, o sea, toda la discusión que hubo entre keynesianos, después monetaristas, después neoclásicos, después síntesis neoclásica, toda esa contribución de 80 años a la teoría económica es ignorada. Ahora, o sea, no es tenida en cuenta. Perdóname esto, ¿no? Vos me planteás que Kicillof y compañía, y Moreno en su momento también, presentan un problema de carácter dogmático. Ahora usted diría que el presidente presenta un problema de carácter político, porque si el presidente hace lo que ustedes recomiendan, por ejemplo, en el libro, o que recomienda la mitad de la economía argentina, que esto es ajustar el nivel del gasto y bajar la emisión, la presidenta no tiene margen para hacer eso hoy en día. La presidenta, ante todo, no quiere hacer eso. Pues no puede. Porque no, la presidenta es más dogmática que sus ministros, que su jefe de gabinete, que en el fondo... Voy a ser un poco grosero, sí, querido Diego. La presidenta no leyó 4 libros de economía, la presidenta no tiene ningún dogma. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede?
por ejemplo, vos decís no puede. ¿Cómo se soluciona Y bueno, este problema? es que no se soluciona. Sí, ¿cómo se podría solucionar? En el libro planteamos un plan económico, un plan económico para salir y desarmar en forma en serio y sustentable el cepo y volver a crecer. A ver, lo que se llama un plan de estabilización. Un plan de estabilización no es agradable aplicarlo, no es lindo aplicarlo, pero debe ser aplicado. ¿Por qué? Porque si no se lo pone en práctica, finalmente las leyes de la economía terminan aplicándolo por sí solas y de manera mucho más dura y con resultados más dolorosos que si el gobierno va por delante de los acontecimientos y aplica un plan de estabilización. Sí, ahora, quiero ir a la pregunta de fondo de esta conversación, digo, que tiene que ver con el título del artículo del domingo, que es acorralado por el fantasma del Rodrigazo, ¿no? Sí. ¿Me puedes explicar qué significaría hoy en día, en 2014, un Rodrigazo? Mira, la crisis del Rodrigazo es una crisis que está grabada a fuego en la memoria del consciente colectivo argentino. Yo tenía 10 años y me la acuerdo perfectamente porque mi mamá había vendido ese día su Fiat 600. Y al día siguiente no se pudo comprar nada, pobre. Fue la situación económica más trágica que vivió mi familia, que era muy humilde, y mi vieja tenía un Fiat 600. Entonces lo vendió un día antes. Y yo me acuerdo de esas imágenes de la infancia, años 70, ¿y cuánto fue esto? ¿Te acordás? 74. 74, yo tenía 12 años, o 13, algo así. Estaba el cheque puesto en la mesa del comedor de mi casa. Y mi viejo decía, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, obviamente, el Fiat 600, un poquito más nuevo, que iba a comprar el día siguiente, se disparó por las nubes. El cheque, no sé, se lo habrá comido mi mamá, no sé qué habrá hecho con él, ¿no es cierto? Así que bueno, efectivamente sé muy bien lo que fue el Rodrigazo, digamos, ¿no? Perfecto, entonces, pero lo que yo quiero decir es, la gente tiene la percepción que vos tenés, pero lo primero que hay que decir que la crisis en términos de nivel de actividad no fue dolorosísima. Las crisis tipo la del Rodrigazo dispararon las variables, la inflación puntualmente, el tipo de cambio, pero en términos de nivel de actividad hubo, si no me falla la memoria, solamente un trimestre con caída de nivel de actividad y el PBI no se contrajo más de un punto porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo comparamos con crisis más recientes, como la salida de la convertibilidad, ¿no? La caída del Rodrigazo, sus efectos negativos son nada, son mucho más suaves. Lo que pasa que fue el primer impacto grande, terrible, de salto del tipo de cambio y de la inflación en la Argentina de los últimos 40 años, ¿no? Punto número uno. ¿Por qué el fantasma del Rodrigazo? Acá me escribe Rodolfo Santangelo, colega tuyo, me pone ¿Sí? me corrige, año 75. Dije 74, sí, 75. Entonces, el problema, ¿cuál es? ¿Por qué el fantasma del Rodrigazo? Porque si no se hace nada, si no se toman los acontecimientos, si no se hace un plan de estabilización para solucionar los problemas, las variables macroeconómicas, como yo decía antes, van a solucionarlo por sí solas, entre comillas, y el resultado de esa solución de las variables de mercado va a terminar siendo similar, más suave, la de las condiciones estructurales de la economía argentina hoy en día, que el Rodrigazo de aquel entonces. O sea, vos estás diciendo que ya que vamos a chocar, digamos, mejor que manejemos, que vayamos frenando. No, yo todavía, estoy diciendo eso. Estamos yendo muy rápido, cada vez más rápido. Allá adelante está la pared. Tenemos tiempo de aplicar un plan de estabilización y mirar y esquivarla. No es agradable porque nos estamos desviando y vamos a tener que hacer más camino, vamos a tener que gastar más nafta, pero bueno, es mucho mejor. El mal menor, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, yo tengo la impresión, digo que el mal menor es políticamente inviable hoy en día en Argentina. Bueno, a ver, entonces acá es importante tocar el punto. ¿Qué hay que hacer? Acá hay que actuar en las tres esferas. Hay que actuar en la esfera
Fiscal atacando la madre de todos los problemas, que es la dominancia fiscal, el exceso de gasto, ¿no? Hay que actuar desde la esfera monetaria, que hay que subir la tasa de interés, y hay que actuar desde la esfera cambiaria, tomando medidas tendientes a, en el futuro, todas juntas poder liberar el cepo. Esto no incluye, por ejemplo, tu idea no incluye mandar a la UOCRA a romper negocio, ¿no? No, en absoluto. Okay, fantástico. Entonces, ¿qué habría que hacer? Vamos a la esfera fiscal, porque acá hay que romper algunos mitos, ¿no? Argentina, desde el 2004, cuando Argentina tenía un superávit fiscal de 2.6, hoy tiene un déficit de 4.7, que es 7 puntos del PBI que se comieron. O sea, se comieron 7 puntos de resultado positivo. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque según todos nuestros cálculos, esa es la dimensión del ajuste que hay que hacer. O sea, el gasto público, con todas las letras, hay que bajarlo 7 puntos en términos del PBI. ¿Se puede bajar el gasto público 7 puntos en términos del PBI? Yo creo que sí, y te voy a explicar por qué, ¿no? Y por qué no es tan doloroso, y voy a sacar un mito del gobierno. El 51% del gasto público son salarios y jubilaciones. O sea, eso es lo que los economistas decimos, inflexibilidad a la baja del gasto público. Eso no se puede tocar, no puede bajarse. Perfecto. Después, cuando nos metemos, nos encontramos que este es el nudo gordiano del problema. Nos encontramos que los subsidios, todos los subsidios que se le paga al sector privado, o sea, toda la plata que el Estado le da a los privados en concepto de subsidios, es una bocha de guita. Hoy en día son 150.000 millones. Correcto. Te cuento, paréntesis, te cuento una experiencia personal. El lunes fui a un consultorio de kinesiología donde atienden 4 o 5 kinesiólogos, ¿no? Sí. En la calle de Santa Fe y Canning, ¿no? Sí. Un lugar, digamos, privilegiado de la Ciudad de Buenos Aires, un departamento no normal, moderno, donde se atiende mucha gente por día, ¿no es cierto? Sí. Y de pronto, digamos, ¿cuánto pagan ustedes de luz por bimestre? 54 pesos. Bueno, entonces, a esto voy. En 2004, cuando teníamos ese superávit, todos los subsidios que se le pasaba al sector privado eran 12.500 millones de pesos. Pero esos subsidios, en 2004, eran todos subsidios para los que menos tienen. ¿Qué quiero decir? Todos esos subsidios eran subsidios destinados, por ejemplo, pongamos nombres, Plan Trabajar, Madre Soltera, pues se expandió a todo el mundo, etcétera, etcétera. O sea, 12.500 millones, todos para los que menos necesitan. Ahora son 150.000. Ahora son 150.000. De esos 150.000, 130.000, redondeando, son para la luz y para el gas, ¿no? Que no los reciben los pobres que compran garrafa, lo recibe la gente de Caballito, Belgrano. En el caso que te acabo de decir yo, digamos, un consultorio. Entonces, de Santa Fe y Canning. Claro, ¿qué quiere decir? Este gobierno que dice que es progresista, los subsidios para la gente que más tiene, los aumentó de 0 a 130.000 millones. Los subsidios para la gente que menos tiene, que recibían 12.500 millones en 2004, hoy reciben nada más que 20.000. La diferencia entre 150 y 130. ¿Qué quiere decir esto? Que en una economía que entre 2004 y 2013 tuvo una inflación de 425%, la gente que menos tiene vio sus subsidios incrementados solamente un 60%, de 12.500 a 20.000. Esto, a todas luces, es muy regresivo y de progresista no tiene nada. ¿Puedo decir que esto sería arreglable? Bueno, entonces, tenemos 5 puntos porcentuales, de los 7 que hay que recortar, que son los subsidios, que va a haber que hacerlo. Después tenemos otros 2 puntos porcentuales, que por ejemplo en 2004 el déficit de las empresas públicas era 0%, hoy en día el déficit de las empresas públicas es 1.3% del PBI. Ahí ya tenemos 6.3% del PBI. Entonces, ya es decisión política de hacerlo. Al mismo tiempo, y hay que tomar conciencia de esto,
Al mismo tiempo, dije que había que actuar sobre lo monetario. ¿Qué es decir actuar sobre lo monetario? A ver, el Banco Central tiene que empezar a subir la tasa de interés. ¿Pero por qué? Porque es bueno, porque es malo, porque es caprichoso. Diego, tengo que ir cerrando porque sí. me da noticia, pero vos le pusiste un número en tu libro a la plata que sobra en la Argentina en pesos. Sí, 150.000 millones. Hay de pesos de más. De pesos de más. 150.000 millones. ¿Y para qué? ¿Qué pasa? Si la demanda de dinero está artificialmente inflada por el cepo. Si la demanda de dinero llegara a caer, que es lo que dicen todos los economistas, llegara a caer a su nivel normal, que nuestros cálculos muestran que son 10.5, o sea, caería 5 puntos porcentuales del PIB, que son esos 150.000 millones, automáticamente la inflación se dispararía acercándose al 100%. Esperemos que no pase. Pero por eso el Banco Central tiene que subir la tasa, para ir sacando dinero del mercado. ¿Cuánto hay que subir la tasa? Si no se actúa, cada vez hay que subirla más. Porque la suba de la tasa no es a un número caprichoso. La tasa de interés tiene que generar retornos positivos en pesos para alentar que la gente demande dinero, baje las expectativas de inflación, baje las expectativas de evaluación. ¿Cuánto tiene que ser la tasa de interés? La tasa de interés tiene que estar por arriba de las expectativas de evaluación y por arriba de la inflación. Si la gente espera cada vez más inflación y más devaluación como consecuencia de las políticas oficiales, de lo que hace el gobierno, obviamente la tasa de interés cada vez va a tener que ser más alta para arreglar el problema. Diego, por eso es importante atacarlos, los problemas ya. La seguimos pronto, la verdad es un gusto escucharte. No, por favor. Vamos a buscar el libro rápidamente. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Un abrazo a Diego. Diego Giacomini. Diego Giacomini es autor del libro Política Económica Contrarreloj, junto con los economistas Javier Milei y Federico Ferrelli. Han sido muy elocuentes respecto de la magnitud del desastre económico argentino, y yo le planteaba que me parecía que era muy complicado de resolver por cuestiones de carácter político. Si no escuchen sino a nuestro jefe de gabinete, con lo que cerramos este comentario. Lo que no cabe la menor duda, y lo sabe cada consumidor que me está escuchando en Argentina y cada trabajador, es que la conducta